Muy bien, buenas noches muchachos, de nuevo aquí en sesión, gracias por estar. Vamos a continuar entonces la sesión de refuerzo. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que era la estructura, la zona de oferta y demanda. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son las líneas de tendencia. Bien, ya ustedes saben, nosotros entonces mencionábamos, para traer un poquito de refresco nada más, mencionábamos ayer que existe una diferencia muy importante entre lo que es una estructura y una tendencia. Sabemos entonces que la estructura sí o sí es estructura porque cumple con unas normas que ya son las que nosotros conocemos. Bien, entonces ahí nosotros tenemos básicamente la lógica de altos y bajos, consecutivamente más altos o consecutivamente más bajos según sea el tipo de tendencia. ¿De acuerdo? A ver, hablábamos entonces que una tendencia, vamos a imaginar el caso de una tendencia alcista, hablábamos entonces que del punto A al punto B, bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un movimiento, cuando es alcista, un movimiento que tiende a ser ascendente. No importa de qué forma lo haga, no importa si cumple con normas, estructuras, lógicas, no importa, lo importante es que llegue de A hasta B de forma ascendente. Obviamente, cuando ya entonces vemos un poco más allá, podemos darnos cuenta de que podemos tener un movimiento como este, por ejemplo, que rompe estructuras, pero aún así puede seguir subiendo y podemos ver cómo en efecto tenemos múltiples estructuras. Vamos a reconocerlas. Por ejemplo, tenemos una, vamos a ver, tenemos una alcista por acá. Bien, luego tenemos una bajista por acá, la vamos a poner en diferentes colores. Luego tenemos una alcista por aquí, ¿sí? Luego tenemos una bajista por acá, alcista nuevamente, perdón. Tenemos entonces aquí la alcista, luego pasamos a una bajista y luego una alcista hasta llegar al punto B. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta entonces cómo en efecto en una tendencia alcista, como es la que tenemos en pantalla, podemos darnos cuenta cómo tendencia alcista puede tener presente en su recorrido cualquier tipo de tendencia, estructura. Podemos tener estructuras alcistas, bajistas, laterales, como quieras, y no deja de ser una tendencia alcista. Bien, estamos ahí claritos, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Bien, ahora vamos a hablar entonces de lo que viene a hablar la tendencia, la línea de tendencia, en este caso, que es parte del chartismo o lo que es la teoría retail, que llamamos retail, ¿no? Vamos de nuevo. Tenemos entonces una estructura alcista. Dibujamos la estructura alcista de esta forma, ¿no? ¿Es estructura alcista? Sí, cumple entonces con la lógica tendencial, altos y bajos, cada vez más altos, ¿sí? Pero podemos ver visualmente que si trazamos una línea, que en este caso sigue siendo una línea imaginaria, ¿verdad? Porque realmente esa línea no existe, más allá de que cuando nosotros unimos esos puntos, entonces vemos una línea, ¿bien? Eso para el mercado no está presente ni existe, pero aquí podemos ver en efecto una línea de tendencia, ¿sí? Esa línea de tendencia, como podemos ver entonces, dictamina la unión de los bajos consecutivos, en este caso, que es una tendencia alcista. Entonces, dice la teoría que mientras estamos por encima de la línea, el precio está en tendencia alcista. Sin embargo, dice entonces la teoría también que cuando voy a usar mejor
el lápiz. Bien, dice entonces la teoría que cuando el precio rompe esta línea, permítanme un momento, muchachos. Ajá. Cuando el precio rompe la línea y cae, ¿qué se dice? ¿Qué dice la teoría? Va a haber un cambio de tendencia, pues que se podría vender. Que va a haber un cambio de tendencia, correcto. Y como va a haber un cambio de tendencia, en teoría va a haber un cambio de tendencia porque se rompió la línea, entonces nosotros vamos a empezar a buscar ventas. ¿De qué forma? De la siguiente manera. Esperaremos, decían antes, ¿no? Un toque a la línea y vendíamos. Sin embargo, también podíamos pensar que el precio retrocedería, buscaría una zona de interés vendedor y se vendería. Cualquiera de las dos. A ver, si nosotros entonces estamos asumiendo o estamos proyectando o estamos analizando o estamos asegurando, según como quieras verlo, que estamos en una tendencia alcista, bien, y yo les acabo de mostrar en un simple ejemplo cómo una tendencia alcista también puede tener pequeñas estructuras bajistas y alcistas y laterales dentro de ella. ¿Por qué al momento de romper una simple línea imaginaria yo puedo ahora asegurar de que esto cambia de tendencia y ahora es bajista? ¿Por qué yo puedo asegurar eso? Si yo les acabo de mostrar cómo en efecto esto no tiene absolutamente nada que ver, esto podría seguir continuando y rompiendo nuevos máximos y consiguiendo nuevos máximos. ¿Tiene sentido para ustedes entonces que realmente sea válido, demostrable y fundamentado de que al momento de tener una ruptura de línea de tendencia yo pueda asegurar la continuidad de una tendencia bajista? No, No puedo pues asegurar pienso eso. yo. No tiene sentido. No lo tiene. Y aunque en efecto, sí, aunque en efecto, en varias oportunidades vamos a ver configuraciones como esta cumpliéndose de manera válida, pasa igual que con la estructura. No es algo, primero que todo, que tenga un fundamento. ¿A qué yo me refiero con un fundamento? Cuando algo tiene fundamento, valga la redundancia, es porque está fundamentado en algo. Bien, algo que está probado, algo que tiene una base estudiada. ¿Qué ocurre? El único fundamento que nosotros podemos asegurar que es así, y que en efecto lo es que el precio se mueve por liquidez. Por ende, todos los fundamentos que yo quiero trabajar para mis conceptos van a ser apoyados en liquidez. Esto que está aquí es simplemente unir puntos imaginarios y trazar, por eso se llama chartismo, figuras geométricas, líneas, puntos, uniones, etcétera, y patrones que visualmente son agradables y que generan algún tipo de resultado, pero no tienen ningún fundamento. Porque recuerda que la liquidez no se trata de unir puntos imaginarios y trazar figuras en el mercado. Por ende, si tú trabajas el chartismo, va a ocurrir de que en efecto vas a tener éxito en algunas ocasiones, pero ya sabes lo que eso significa, ¿no? Ahora, ¿cómo yo trabajo la línea de tendencia de cierta manera? Bien, aquí donde vamos a hablar un poquito de lo siguiente. Miren, cuando nosotros vemos una estructura como esta, lógicamente las líneas de tendencia se forman por estructuras así. ¿Por qué? Porque estas estructuras son las que permiten que tú hagas ¿qué? La unión de los puntos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que en cada punto estructural que logra unirse, nosotros tenemos, lógicamente, lotes. ¿Lotes de qué? Lotes de compradores.
grupos cuando digo lotes, no quiero que se refieran no quiero que piensen en la unidad de inversión, de lotaje, 10 lotes, no. Lote de compradores es un grupo de compradores, pues, una cantidad grande de compradores. Entonces, aquí hay compradores, aquí hay compradores y aquí hay compradores. Lógico, es lógico, o sea, no es que yo lo invento, es porque mira el movimiento. Estos movimientos obviamente te reflejan que hay compradores, ¿sí? Entonces, esos lotes de compradores, ¿dónde tienen seteados sus stops? A nivel estructural, están debajo, ¿sí?, de esos puntos. ¿Cierto o falso? Cierto. Bien. Ahora, cuando las tendencias o las estructuras son tan marcadas como la que tenemos en pantalla, muchas veces te están hablando y te están generando la señal de agotamiento de precio. Es decir, vamos a borrar. No es lo mismo ver un A hasta B así, bien, que ver un A hasta B así. ¿Me hago entender? Miren las características. Los impulsos y los retrocesos en este caso, porque si hablamos de la tendencia alcista, los retrocesos son ¿cuáles? Estos son los retrocesos, ¿no? Estos que están aquí. Los retrocesos son cada vez más profundos, son profundos, son profundos. Y los impulsos cada vez son más cortos, generando lo que parece entonces una especie de acordeón, que normalmente se presenta con una estructura muy limpia. Vemos algo como esto. Eso es un agotamiento de precio. Bien, en cambio, aquí vemos cómo los impulsos son fuertes y los retrocesos son parciales, son cortos, porque la liquidez activa que se está inyectando, que ya vamos a hablar de eso, la liquidez que se está inyectando es bastante fuerte. Hay mucha liquidez en comparación a la que hay en contra. Por eso que los impulsos son más fuertes que los retrocesos. Pero aquí estamos viendo fuerte entrada de compradores y vendedores. Hay como una especie de duelo, donde el movimiento alcista o la liquidez alcista se está viendo agotada y lo representa por esos retrocesos tan profundos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, otro punto de vista, ya a nivel, entre comillas, físico-matemático, que también se aplica para esto. Cuando nosotros hablamos de A hasta B, nosotros podemos hablar de A hasta B. Nosotros podemos hablar de esta forma. Tenemos un movimiento como este, o tenemos un movimiento como este. Bien. A nivel visual, de aquí a aquí, ¿verdad? Que fue que se completó el tiempo, el B. Pueden haber, por ejemplo, esto es un invento, 1 hora. Pero de aquí
aquí, si agarramos los tramos de acá y los pasamos para acá, puede ser aproximadamente 2 horas y media. 2 horas y media. Entonces, ¿cuál movimiento es más rápido y cuál es más lento? El A, exacto, el A es más rápido que el B. Entonces, hay teorías que llaman a esa línea de resistencia de velocidad. O sea, no tienes ni siquiera que entenderlo, lo que yo te estoy es mostrando en efecto diferentes puntos de vista de la misma línea. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros esto? Vemos una tendencia y hace esto. Y forma una mini tendencia aquí. Entonces una vez esto se rompe, ¡pum! Llegan los estructurales y hacen esto. Y resulta que esto hace y continúa. El movimiento lo que hace al momento de romper esa línea, lo que hace es desacelerar. Cuando él rompe la línea, él va con una velocidad, y cuando rompe la línea, él desacelera y luego puede volver a continuar. Bien, ¿qué ocurre entonces? Aquí vamos a usar mucho el ejemplo del carro y la gasolina. A ver, si yo tengo un viaje de A hasta B, yo voy a poner aquí por aquí y por aquí mi viaje de A hasta B. Vamos a ver si me sale. Tengo el carro, voy de A a B, el carro está full de gasolina y empieza mi recorrido. Están viendo la estructura, ¿verdad? ¿Qué estructura tenemos ahí? ¿Qué estructura? Alcista. Aquí. Déjame bajarle un poquito el grosor a ese. Esa línea. Listo. Tenemos entonces línea de tendencia, estructura alcista, que lógicamente entonces nos permite a nosotros trazar una línea de tendencia alcista. Resulta que entonces tu carro, tu vehículo, bueno, si tú que eres el conductor, te estás dando cuenta de que te estás quedando sin gasolina. Y todavía te falta bastante para ver. Entonces dices, ya va, no tengo gasolina. Necesito echar gasolina. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, busquemos una bomba de gasolina y recarguemos el carro, porque todavía falta viaje. ¿Sí? Entonces, baja la bomba de gasolina, desaceleras. Tu velocidad, o sea, el tiempo en el que vas a llegar al punto B va a ser más tardío, pero tú desaceleras, echas gasolina y continúas. Pasa igual, luego, lo mismo, echas gasolina y llegas hasta B. ¿Vamos entendiendo el ejemplo? Ok. Entonces, si nosotros sabemos que el movimiento con suficiente liquidez activa hace esto, volumen, hace esto. Bien. Y nosotros entonces sabemos que cuando el precio hace esto,
es porque está entrando en una especie de agotamiento. El agotamiento te va señalando, bien, que el carro, ojo, escuchen esto, probablemente se está quedando sin gasolina. Entonces nosotros necesitamos recargar gasolina. La gasolina en el gráfico es liquidez, donde hay liquidez alojada, donde hay liquidez que podamos aprovechar. Esa liquidez está posada en la siguiente situación. Los lotes de vendedores están aquí. Perdón, chicos, disculpen, de compradores están aquí. Y sus stops están sus stops están aquí. Bien. Entonces, muchas veces el precio lo que suele hacer es caer, romper, tomar la liquidez de aquí y continuar. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros tenemos una referencia previa, como lo es esa estructura, que la voy a repasar para que me entiendan, cuando tenemos esto así, bien, tenemos que poner especial atención en la liquidez que está debajo del lote de compradores, en el caso de esta que es alcista. Porque en muchas ocasiones, la verdad, el precio hace, marca la ruptura, toma la liquidez de aquí, del que sea, eso luego lo identificamos, ¿ok? Y continúa su movimiento. Pregunta por aquí, ¿sería liquidez que está expuesta? Sí, eso es liquidez expuesta. Entra dentro de la clasificación de liquidez expuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto. En algunas otras ocasiones, que también tengamos un escenario parecido a ese, muchas veces, en algunas oportunidades, pues no les va a hacer falta tomar liquidez cayendo y buscándola abajo. En algunas ocasiones ellos van a tomar la liquidez haciendo esto. Y continúan. Lo que hacen es una acumulación acá. Eso también lo veremos luego. Entonces, el escenario más común que vamos a ver, y aquí vamos habilitando ya un poquito el ojo, va a ser que cuando tengamos la estructura y tengamos la línea de tendencia, ¿verdad? Aquí. Lo que va a pasar es que cuando el precio rompa, el mercado va a generar en la ruptura una zona de interés vendedor. Nuestra entrada normalmente tiene dos puntos interesantes. O la capturas aquí abajo, si la logras identificar, o la capturas aquí. ¿Por qué? Porque
En el momento en que el precio retrocede, él se va a encontrar con una zona de interés vendedor. Ahí. Esa zona de interés vendedor va a reaccionar a ese volumen alojado de ventas. Y va a hacer esto. ¿Ok? Cuando el retailer ve esta configuración, cuando el retailer ve ese movimiento volumétrico a la baja, o en su defecto, cuando el movimiento hace esto y hace otro movimiento, como confirmando, entre comillas, que se va a vender, empiezan los vendedores a entrar. ¿Y qué termina ocurriendo? El mercado termina tomando liquidez y haciendo esto. ¡Boom! Y se lleva a todos en stop. Eso es lo que normalmente ocurre. Y créanme, esto lo vamos a ver muchas veces, le vamos a sacar bastante provecho a esas configuraciones. Por ahora, ¿cómo van? Hay quienes le llaman a este tramo. Esto ya lo estaba viendo un video y me llamó la atención. Le llaman liquidez diagonal. No, aquí tenemos liquidez diagonal. Todo esto que está aquí es liquidez diagonal. Bueno, es un nombre, simplemente. La verdad es que en efecto los puntos de liquidez, y son puntos muy precisos, son los que están debajo de los compradores en este caso. ¿Ok? Y a veces suele pasar de que la gente que empieza a trabajar con estos términos se confunden, porque piensan de que porque hay liquidez diagonal, el precio a juro tiene que comérsela toda y tiene que hacer esto. Y eso no es así. Es simplemente liquidez que está alojada y el precio probablemente tome liquidez de uno, o por qué no, toma de uno, cae, manipula, toma de aquí y se va. Pero no tiene por qué generar la seguridad, entre comillas, de que él va a comer todo lo que está debajo de la diagonal. Eso no es así. Entonces ya tenemos que cambiar el panorama y empezar a dejar de utilizar la línea de tendencia como una referencia para seguir comprando, seguir vendiendo, y entender de que eso simplemente es una línea que no existe. Y empezar a ver el mercado a nivel de liquidez. Poco a poco vamos a ir viendo eso. ¿Qué les parece? ¿Aclaró algo? Qué pena. A mí me gusta mucho porque es empezar a ver el mercado desde otro punto de vista. Desde otra, no como, Qué bueno. como todo el mundo lo ve, sino sí lo que uno se pregunta, pero si acá rompió, ¿por qué bajó y por qué me sacó? Porque por toda la liquidez que estás hablando. Me parece súper interesante. Muchas gracias, hermano. De nada, mi brother. Recuerden que una estructura es como la otra cara de la moneda y es como otro mundo de conocimiento. Recuerden que entonces la estructura, cuando el mercado comienza a generar estructuras muy claras y sobre todo muy armaditas, eso ya es algo que van a ustedes ver y van a reconocer inmediatamente. Cuando el mercado empieza a generar esto así, muy pegadito, como un acordeón, él está avisando de que está existiendo una absorción fuerte. Los vendedores están empezando a entrar, ¿ok? Por lo cual el volumen que se va inyectando a nivel de compras puede que esté empezando a escasear. Es decir, normalmente la estructura era una señal de seguimos hasta que acabe, pero juega vivo, porque es probable que en vez de que sea así, sea todo lo contrario. Cuando se está formando esa estructura,
es porque el precio está empezando a generar agotamiento y muy probablemente va a ser algo como esto, para tomar liquidez y poder continuar. Es completamente lo contrario a lo que suele usar, a como suele usarse la línea de tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a finalizar esta clase, que era únicamente clase de refuerzo, de aclaración de algunos conceptos, de cómo realmente nosotros vamos ahora a interpretar las líneas de tendencia y las estructuras, y pasamos entonces ya a la primera clase de lo que es liquidez y hablaremos de la liquidez. Bien, vamos para allá.